Tipos de regla. Existen 5 tipos de regla diferentes que menciona el libro. El primero es la regla con temple de muelle. Este es el tipo más común de regla que utilizamos en el taller y en la vida común. Son rígidas y son adecuadas para diversas tareas. Eh, es la que tenemos aquí arriba a la derecha. La que sigue es la regla angosta. Esta se usa para hacer mediciones en lugares donde la regla rígida no es apta. Usualmente se fabrica en anchos de 3/16 a 1/4 de pulgada. Las reglas flexibles se utilizan en casos donde la regla debe flexionarse para hacer una medición, y estas usualmente tienen una longitud entre 6 y 12 pulgadas. Las reglas de gancho. Estas tienen un extremo que puede ser fijo o ajustable, es como una T, y esta sirve para localizar el punto de referencia de la regla. Esta nos permite realizar mediciones más exactas. Esta es rígida. Luego tenemos un juego de reglas. Esta consiste en una serie de 5 pequeñas reglas de 1/4, 3/8, 1/2, 3/4 y 1 pulgada. Esta es útil para realizar mediciones en lugares pequeños, tales como ranuras. Y ahora el punto 2, lectura de la regla de acero. Ok, en primer lugar, para poder hacer esto, tenemos que tener entendidos 4 conceptos, que es la resolución, que es la medida más pequeña que puede realizar el instrumento, el alcance, que es el rango que abarca el instrumento, la escala de una regla, que es la relación entre el número de graduaciones y la unidad de longitud, que incluso hay reglas que pueden llegar a tener escalas combinadas. Resolución también puede decirse como discriminación porque es la más fina división que puede leerse confiablemente en una herramienta de medición, en este caso la regla de acero. Y bueno, aquí hay un ejemplo de combinaciones comunes de escala, donde te puede venir con primer grado, segundo grado y tercer grado, incluso de cuarto grado. Ahora, para dar un ejemplo de lo que significa eh, el alcance, que es el rango que abarca el instrumento, aquí tenemos una regla que está hasta los 140 milímetros, que en este caso sería básicamente 1 centímetro 40 milímetros. Y en esta otra, bueno, ya la pueden discernir ustedes. También tenemos que la resolución, que es la escala más pequeña, en la regla de arriba es de medio milímetro y en la de abajo es 1 céntimo de pulgada. Y bueno, como yo no tengo las reglas de acero para mostrarles cómo se utilizarían, aquí pueden buscar en YouTube este tutorial y es muy bueno. Gracias. Las mediciones directas se llevan a cabo con una regla exclusivamente, para evitar incongruencias al final de la medición. Cuando se realiza cualquier medición directa, debe considerarse los siguientes errores. Por ejemplo, el error de instrumentos. Este se debe principalmente a la mala calidad, el desgaste o su mal uso. Debe asegurarse que la regla esté fabricada con exactitud y que se encuentre en buenas condiciones. Nunca hay que tratar de medir a una exactitud más fina que la discriminación de la regla que estamos utilizando. Por ejemplo, si queremos medir una pieza de más de 1 metro, no podemos usar una regla de 30 centímetros, ya que no daría una medición precisa. Se debe utilizar siempre la escala apropiada. El error de manipulación se debe al manejo inadecuado de la regla durante una medición. Al medir la regla, debe mantenerse a escuadra con la pieza de trabajo. Cualquier inclinación o desalineamiento puede afectar la medición, por más pequeña que sea. Al iniciar una medición debe conocerse dónde se encuentra el punto de referencia y saber la parte que vamos a medir, y así evitar este error. Cualquier desalineación puede afectar la medición, como ya habíamos dicho. El error de observación, o también conocido como error de paralaje, tiene lugar por un desalineamiento entre la regla y el observador, la persona que está midiendo, y ve las gradaciones. Para leer con exactitud una regla, esta debe sostenerse apropiadamente en el lugar adecuado y que la observación esté desde el ángulo visual correcto, y así tener una buena imagen de las gradaciones. Y por último, el error de sesgo impone una influencia inconsciente en una medición. Todo operador de una máquina desea desempeñar
una buena función y sin darse cuenta puede tratar de empujar o jalar la regla para hacerla que indique la medida deseada. Es decir, por querer tener la medida correcta rápido, uno no se da cuenta que no estamos midiendo de la forma correcta y inconscientemente jalamos tantito la regla y esto hace que se des- de- que la medición correcta se pierda y dando un resultado erróneo. Debe tenerse siempre la seguridad de hacer cada medición tan exactamente como sea posible. Hay que ser cuidadosos en este aspecto. Ahora bien, las reglas de acero no únicamente sirven para tomar medidas directas, sino también indirectas. Las medidas indirectas, o también conocidas como medidas de transferencia, debido a que los datos obtenidos se transfieren en una regla con el fin de expresar el tamaño en una medida común. Bueno, estas se determinan a través de los siguientes pasos. Primero se debe tomar el tamaño de la pieza de trabajo, ya sea con un calibrador de interiores o con un calibrador de exteriores, y después llevar esta medida a una regla, donde transferimos los datos obtenidos con el propósito de medir el tamaño en una unidad reconocida. Bueno, ahora, estas mediciones deben realizarse con sumo cuidado, ya que tienen grandes posibilidades de cometer o de que nosotros cometamos un error al tomar las medidas. Una cosa muy importante al tomar las medidas es que es el tacto, ya que la resistencia entre los puntos de contacto y la pieza es de suma importancia y mientras más ligero sea el tacto, mayor o mejores resultados vamos a tener. Los errores más comunes son el error relativo y el error absoluto y el error porcentual. El absoluto se obtiene usando diferenciales mediante la siguiente fórmula, la que podamos apreciar en donde dice el error absoluto. Bueno, la M mayúscula es la cantidad en la que se midió indirectamente, mientras que la K, la N y la M minúscula son aquellas cantidades que se miden, bueno, que ya están dentro de la fórmula, esas son constantes. La X y la Y son las cantidades que se midieron directamente, y X subíndice P y Y subíndice P son los promedios obtenidos de las mismas. Mientras que el valor relativo, bueno, el error relativo, se realiza únicamente dividiendo el error absoluto entre M, que es, como decía anteriormente, es la cantidad medida indirectamente. Y por último está el error porcentual, que se halla multiplicando el error relativo por el 100%. Bueno, hola, soy Enrique Guerra Vilches de la carrera de Ingeniería Industrial. Les voy a explicar sobre los cuidados que se debe tener con las reglas de cero. Para empezar, para las reglas de cero tenemos que limpiar la regla con un trapo limpio o una gamuza. Y si fuese preciso, emplear alcohol o éter sulfúrico para eliminar restos de aceite y vaselina. Esto más que nada es para que a la hora de realizar la lectura en las medidas no nos lleguemos a confundir. De ahí tenemos que el siguiente cuidado es comprobar visualmente si la regla está perfectamente derecha en su canto agrado. Esto quiere decir que hay que revisar antes de medir que la regla no esté doblada, no esté dañada. Siguiente, como última recomendación de los cuidados de la regla cero, es que se le debe dar a la regla un trato cuidadoso. No se debe dejar sobre una máquina o un banco mientras se ejecuta un trabajo. Esto debido a que se podría dañar y generando que las medidas ya no sean de manera precisa ya que se ha generado un desgaste en la regla. Gracias.